En el año 1884, a la edad de 25 años, el entonces hermano Willis Collins Hoover se graduó como doctor en medicina en una universidad en la ciudad de Chicago. Su profesión la ejercía visitando personas de una comunidad alemana en la ciudad de Oak Park, Illinois. Ahora bien, en el contexto de aquellos años, Estados Unidos evidenciaba el efecto dejado por el segundo gran avivamiento espiritual vivido a mediados del siglo XIX. Los metodistas y otras denominaciones protestantes experimentaban un gran amor por la obra misionera. Las iglesias locales recibían con fervor noticias procedentes de misiones en el extranjero y acogían cordialmente a misioneros itinerantes que pasaban reclutando a jóvenes cristianos. El misionero metodista William Taylor, que ya había evangelizado en India y África, comenzó a propagar el metodismo por la costa del Pacífico en América del Sur a mediados del año 1878. Su método consistía en plantar iglesias independientes y financieramente autosustentadas mediante la creación de colegios. Taylor creía que la manera más efectiva de emprender el trabajo misionero era siguiendo el método paulino de sostenerse haciendo tiendas. Taylor entonces reclutaba hermandad joven para servir en los campos misioneros que él había abierto alrededor del mundo. Y no era un desconocido para la Escuela de Formación de Chicago. De hecho, Lucy Mayer y su esposo abrieron la escuela en el mismo espíritu con que se fundaban las misiones de Taylor. La revista de la escuela publicaba noticias suyas e incluso una edición da cuenta de su participación en una reunión especial de la escuela. Tal vez en ese contexto de cercanía, el hermano Hoover ofreció sus servicios a Taylor para ir a África, sin duda inspirado por el ejemplo de David Livingstone, explorador y misionero escocés, quien siendo médico dedicó gran parte de su vida a la evangelización de ese continente. Pero Taylor le ofreció trabajo en Sudamérica. Fue así como, ya sabemos, el hermano Hoover y esposa viajaron al campo misionero el año 1889. Ahora bien, no hay registro histórico que el hermano Hoover haya ejercido como médico en Chile. Su gran pasión fue siempre la obra evangelística y tan pronto como pudo dio los pasos necesarios para acreditarse como pastor metodista. El año 1890 fue nombrado pastor de la iglesia en Iquique, obra en castellano. En la conferencia anual de Sudamérica en abril del año 1893, también en Iquique, fue ordenado diácono. Y en la conferencia del año siguiente fue ordenado presbítero. En el año 1890, la conferencia de Cincinnati en Ohio admitió las iglesias de la misión autosustentada de William Taylor como el distrito de Chile de esa conferencia, pasando a ser parte integral de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos. Y aquí ocurre algo muy, pero muy importante, porque para ser miembro de la conferencia, uno de los requisitos que debían cumplir los pastores era tener acreditada su educación teológica completa. Entonces, los primeros pastores nacionales y también misioneros que, como el pastor Hoover, habían venido sin estudios teológicos reconocidos por una conferencia anual, debieron estudiar teología. Una fuente indica que el pastor Hoover completó su programa de estudios teológicos el año 1897. El programa de educación teológica que patrocinaba la conferencia en esa época tenía una duración de 4 años y contemplaba cursos por correspondencia. Los pastores Arms, Lafetra y Powell fueron nombrados para establecer los contenidos del programa en castellano. Todos ellos tenían estudios y formación teológica en
Ohio Wesleyan, Boston University y Wesleyan University en Connecticut. Y otros misioneros poseían profundo conocimiento del pensamiento de John Wesley. Aunque no hay información exacta sobre contenidos específicos, el mandato era seguir lo más de cerca el programa de educación teológica que se usaba en las obras de México y Argentina. Había un fuerte contenido bíblico, énfasis en la justificación por la fe, la santidad bíblica y en la tradición wesleyana. También es muy probable que hubiera cursos en Antiguo y Nuevo Testamento, hermenéutica, historia de la Iglesia y homilética, además del estudio de los 25 artículos de fe y una selección de los sermones de Wesley, ya que aún no se encontraban todos ellos traducidos al castellano. La misma fuente señala que el pastor Carlos Gómez, quien fue yerno del pastor Hoover, terminó el mismo programa de educación teológica el año 1909. Recordemos que este pastor fue enviado a la iglesia de Petrufken después de la separación. Otro dato histórico de interés es que en el año 1905 la Iglesia Metodista formó los seminarios teológicos de Iquique, Valparaíso, Concepción y Santiago. El pastor Hoover fue nombrado como presidente del seminario teológico ubicado en Valparaíso, cargo que ocupó hasta el año 1908. Bueno, finalmente, todos estos antecedentes nos muestran la formación bíblica y teológica del matrimonio Hoover y nos permiten entender por qué sus enseñanzas siempre se caracterizaban por mostrar un equilibrio, tanto en el estudio de la Escritura como en la búsqueda de la guía del Espíritu de Dios. Ambos aspectos no son mutuamente excluyentes, sino estrictamente necesarios para el crecimiento de nuestras vidas espirituales.